Yo soy Cristian Arcos. Lo habíamos dicho al comenzar el programa, vamos a hablar de educación porque hay harto tema, sobre todo que cuando se empieza a cerrar el año empieza a tomar protagonismo, ¿no? Queremos saber qué está pasando con el CAE, queremos saber cómo está el presupuesto. El año pasado estuvo complicada la situación. A propósito precisamente del presupuesto de educación, queremos saber también las postulaciones al FUAS, queremos saber la deuda histórica, lo queremos saber todo, ministro Cataldo. ¿Cómo está Nicolás Cataldo, el ministro de Educación, con nosotros, Ciudadana de Denis? Muchas gracias. Buenas tardes ya, Sandra, sí. Cristian, gracias por invitar. Sí, todos quieren saber todo y lo queremos saber ahora ya. Así que aquí venimos. Pero es bueno que queramos saber cómo está la educación en nuestro país, ¿o no? Además, que volvamos a valorizarla. Es súper importante porque está el proceso de admisión, está la postulación a las universidades, los beneficios estudiantiles. Hay varias cosas ahí que son momentos en que la gente tiene que cumplir con plazos, con procesos, claro. Entonces partamos con el calendario, porque tengo entendido que mañana, precisamente ya al abril de octubre, parte todo el tema de las postulaciones. Por ejemplo, los FUAS, hoy día escuchábamos en el País ADN que se hablaba de que ya están a disposición también memoria, todas las... porque son muchas fechas. Obvio, sí. Todos los calendarios, además las carreras a las que se puede postular. Exacto. Para la educación superior comienza la apertura para la postulación, que se extiende hasta el 22 de octubre. Entonces es muy importante que las personas sepan que es una postulación ex ante, porque obviamente la PAE se rinde más tarde y los resultados de acceso son posteriores, porque acá se comienza a trabajar toda la información socioeconómica de los estudiantes, la que se entrega el 17 de diciembre. El 17 de diciembre surge para las instituciones la información socioeconómica de los estudiantes, con una preselección de los potenciales beneficiarios. Recordemos que acá está gratuidad, becas, créditos, de todo, digamos. El 15 de enero. Y los resultados de la asignación se dan ya en el mes de marzo del 2026, que es cuando inicia el año académico en la educación superior. Y la apelación, naturalmente, existe del 10 de marzo al 25 de marzo también del 2026. Por si es que tú crees que la evaluación socioeconómica que se hizo no es justa, si cambió tu situación entre medio, porque hay casualidades sobrevivientes también. Del 1 de octubre al 22 de octubre es la postulación para todos los beneficios a través de la página web, obviamente, que están en la página del Ministerio, mineduc.cl, etc. Ahí están todos los banners a todas las distintas becas y créditos. Se puede encontrar en Google como becas y créditos. Ya, y el mes de octubre también es el mes del presupuesto. Presupuesto. Sí, de hecho, el día de mañana se presenta el ministro de Hacienda con la directora de presupuesto. Van a hacer la presentación, aunque ustedes no crean. No conozco la versión final del presupuesto de educación, pero es un presupuesto que, como todos van a tener las dificultades de todos los años. Educación ha sido un debate permanente en la ley de presupuesto. Claro. Los últimos 2 años hemos sido el último presupuesto en aprobarse, en la última partida, ¿no? Pero hemos sorteado, yo diría que bien, esos desafíos, sobre todo considerando que en los últimos años el gran debate presupuestario fueron los servicios locales, ¿no? Claro. En 2023, cuando yo llegué como ministro, de hecho, se rechazaron todos los presupuestos de servicios locales, estaba la discusión sobre detener la implementación de la educación pública. Y fíjate que yo diría que este año no debería ser tema porque la reforma a la educación pública, que la comenzamos también a tramitar a principios del 2024, abril más bien del 2024, fue aprobada por unanimidad en el Senado. Estamos ahora discutiéndolo en la Cámara de Diputados. De hecho, hoy día voy al Congreso a audiencia y esperamos también despacharlo pronto. Pero ya haberlo sacado con unanimidad del Senado significa que ya hay un cierto consenso transversal. Unanimidad. O sea, lo sacamos unanimidad en la Comisión de Educación, donde tenemos minoría, de la Comisión de Hacienda, donde tenemos minoría, y en la Sala, donde también tenemos minoría como Ejecutivo. Entonces, eso habla de que ha madurado esta discusión, ¿no? Sobre todo porque lo hemos logrado poner de acuerdo en ejercicios de reorganización del calendario. Entonces, aquellos territorios que tienen más problemas, municipios que, por ejemplo, no pueden pagar sueldos, qué sé yo, lo estamos trayendo más a tiempo presente, y los que tienen menos dificultades lo estamos dejando para el final, y eso ha ido ordenando una racionalidad de la implementación de los servicios locales que ha sido compartida transversalmente. Así que súper bien. De hecho, cuando hace unas semanas atrás, un experto de la oposición, Daniel Rodríguez, fue a exponer, y el llamado que él hizo fue aprobar el proyecto lo más rápido posible. O sea, se ha ido construyendo ese acuerdo. Ministro, y cuando hablamos de toda esta verdadera ingeniería, ¿no? ¿La conversación cambia o el tono cambia, te lo pregunto, cuando son años electorales y meses electorales? Mira, primera vez que me toca ser ministro en esta coyuntura de elecciones presidenciales parlamentarias. Con mayor razón, claro. Se lo pregunto. Porque me ha tocado todos los años ser autoridad de gobierno con elecciones, pero nunca parlamentarias y presidenciales. Y la conversación es distinta. Es distinta. Y yo diría que sí.
Yo diría que sí. De hecho, yo lamento mucho, por ejemplo, uno de los grandes proyectos que se están discutiendo, todavía están discutiéndose, el del sistema de admisión escolar, ¿no? Donde fue parte del protocolo de acuerdo que suscribimos el año pasado en la ley de presupuesto. Y instalamos la mesa técnica, una mesa transversal en términos ideológicos, políticos, pero sobre todo una mesa técnica, encabezada por Silvia Aguirre, que no es precisamente oficialista. De ese informe que ellos evacuaron, nosotros trabajamos una propuesta de modificaciones a la ley, la que trabajamos también con los técnicos de los senadores, hicimos un acuerdo, se aprobó unánime en la comisión, se aprobó unánime en la Comisión de Hacienda, pero cuando fuimos a la sala, un sector de la oposición lo devuelve para la discusión en particular y desconocen el acuerdo. Evidentemente eso tiene razones electorales, ¿no? Porque ya se había hecho un acuerdo, entonces fue muy raro volver a discutir en particular algo que ya habíamos discutido en particular. No es que estuviera en un comienzo. Exacto. Entonces, reflejado, digo. Y sobre todo con todas las capas de información, pues, o sea, está el diagnóstico, están las recomendaciones que nos hacen los expertos, luego está el proyecto del Ejecutivo, lo que modificamos del proyecto del Ejecutivo, el acuerdo que logramos, la votación, y sobre eso se vuelve a poner en duda. Entonces, claro, y la gran pregunta que a uno le surge es de proponer cosas incluso tan complejas como suprimir el principio de inclusión en la Ley General de Educación. Ahí uno dice, ya, esto no es en serio. Nadie podría pensar en serio que queremos eliminar la inclusión como principio de la Ley General de Educación. Pero yo diría que cambia harto. Ahora hay que saber trabajar con eso. Me imagino que siempre en las coyunturas electorales esto suele suceder. Pero también uno espera. Y yo tengo esa confianza, quizás me pueden decir ingenuo, pero si no la tuviera, en realidad como que no vale la pena seguir los últimos meses de gobierno, cualquier gobierno, digamos. Claro. La confianza de que en algunos debates prime, digamos, una cierta mirada a largo plazo de Estado. Si estamos hablando de educación, estamos hablando del tema de Estado. Sí. Si le iba a preguntar, no estamos hablando del voto, claro. No estamos hablando del sistema político, estamos hablando de la educación. Y la educación es una realidad, la educación pública es una realidad. Ahora vamos a llegar, el 1 de enero del 2026, a más del 50% de los servicios locales traspasados. Entonces necesitamos despachar esa ley. No por mí, no por el gobierno del presidente Boric, por el sistema. Y al final del día, por los niños, ¿no? Entonces uno espera que prime esa mirada más de Estado y de verdad hay mucho un esfuerzo genuino desde el Ministerio de Educación por construir un diálogo que logre permear esta idea de transversalidad temporal, ¿no? Por eso que yo diría, se explica que en proyectos tan complejos como el de la reforma a la Ley de Educación Pública hayamos logrado transversalidad, unanimidad. Y lo mismo con el SAE, solo que luego se desconoce por una parte de la oposición, ni siquiera toda la oposición. Y vamos a seguir insistiendo en los acuerdos. No hay otra forma. O sea, cómo funciona la democracia nomás. Ministro Cataldo, y con ese escenario precisamente, y ahora que decíamos, se viene además el tema del presupuesto, ¿dónde queda nos asusta también? Lo que pasa es que es súper importante, Sandra, volver al diagnóstico. ¿Por qué presentamos este proyecto? O sea, acá se le pone mucho énfasis a lo que fue el compromiso presidencial. Pero lo cierto es que detrás del compromiso presidencial o de campaña, no solamente está el tema social vinculado a la cantidad de endeudados con el CAE, que muchos de ellos ni siquiera lograron un título profesional, es decir, salieron en algún minuto de la formación de la educación superior con una mochila de deuda, pero sin título, digamos. Sino que también está el problema de la racionalidad del gasto fiscal, del gasto público en educación. Y yo te quiero decir que es muy tremendo el impacto que tiene el CAE en las finanzas del Estado y particularmente en el presupuesto de educación. De hecho, se va a mirar ahora cómo nos pega, digamos, cosas que podríamos estar haciendo de una forma distinta. Entonces, Chile es uno de los países que más invierte en educación, más del 6 puntos del PIB. Está por encima del promedio de la OCDE, ¿no? El 20% del gasto público aproximadamente es educación. Entonces, hay muy poco espacio para seguir creciendo en cantidad de recursos destinados al área, pero sí creo que hay mucho espacio para racionalizar el gasto público de manera tal que podamos hacerlo más eficiente. En ese plano, entonces, que aparece esta discusión, porque fíjate que no solamente en el área educativa, sino que en general en el Estado, este es el único proyecto que generaría ahorros en el año 1, en el año 2 y a mediano plazo, ¿no? Generando, por tanto, mayor espacio para fortalecer la educación parvularia. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el mejor recurso invertido es el que se hace en los primeros años de la trayectoria educativa. Entonces, saben todos, oposición incluida, que el CAE tal como está no es sostenible y, por tanto, hay una necesidad de cambiarlo. Ahora, hay temas que se han puesto sobre la mesa de los que tendremos que hacernos cargo como ejecutivo, tales como el tema de la sostenibilidad financiera de las instituciones, dudas que puedan quedar sobre la autonomía. Y son cosas que nosotros no estamos en contra de que se aborden, al revés. Creemos que hay que abordarlas y estamos trabajando en eso. Estamos en un diálogo con el CRUCH. Si logramos acuerdo con las instituciones de educación superior,
facilita esta conversación y esperamos que eso también lo recojan desde la oposición en esa misma dirección. Con una mirada que no sea cerrada, tampoco obviamente desde el gobierno, una mirada desde aquí se tienen que mover posiciones. No podríamos, porque además hay que reconocer que los votos en términos cuantitativos no están. O sea, entonces claro. es una necesidad, es una obligación. Claro, no es una pero opción. Hay una conversación política. Es política, claro. Es política. Por eso que, mira, quienes gobiernan hoy somos conscientes de que este cambio es necesario. Y quienes pretenden gobernar mañana también tienen que ser conscientes de que este cambio es necesario. O sea, no es una opción negarse a este debate. Ese es mi punto. Y como no es una opción negarse a este debate, entonces facilitémonos la conversación, busquemos los acuerdos razonables, que hagan los puntos necesarios para todos, para que todos estemos tranquilos también de que lo que estamos haciendo no nos va a volver a hacer cometer el error, lo digo con mucho respeto y en retrospectiva, ¿no? De lo que significó el CAE. CAE significó muchas cosas buenas. Mucha gente accedió a la educación superior en circunstancias en que antes no lo podía hacer, expandió nuestro sistema, somos uno de los países que tiene mayor cobertura en educación superior, pero también generó desregulación, un crecimiento inorgánico, instituciones de baja calidad, amplió las posibilidades de hacer negocio, a pesar de que nunca estuvo permitido tener lucro en educación superior, a diferencia de lo que pasaba en educación escolar. O sea, tuvo efectos positivos, tuvo efectos negativos, y uno de los efectos negativos es la tremenda presión fiscal que nos tiene metido hoy día con miles de millones de dólares de créditos que el Estado ha pagado durante años, mucho antes de que el presidente Boric comprometiera, mucho antes que pensara si quería ser presidente, y que hoy día eso es realmente insostenible en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo. Oiga, ministro, y bueno, a propósito de lo que pasa con el transformar la educación finalmente, ¿no? Estaba viendo precisamente en Timeline Antofagasta, hay que citar siempre a los colegas, que una entrevista, el alcalde de Antofagasta, Sacha Raslimich, dice que el Mineduc es incompetente. Obviamente se enojó por la postergación en el traspaso de la educación pública. Mira, Sandra, paso los servicios locales con la mayor seriedad y responsabilidad. Insisto, con una mirada de Estado, ¿no? No tiene que ver con lo que yo quiero hacer, tiene que ver con lo que es razonable hacer. Entonces, cada año le hemos dado la tarea de hacer una evaluación en esta fecha, antes de presentar el presupuesto, de cuáles son los servicios locales que han logrado llegar a ese punto, no traspasarlo. O sea, lo peor que podemos hacer es forzar un proceso, ir a matacaballo. O sea, es precisamente todo lo contrario a lo que nos han acusado, lo que en realidad hemos hecho, ¿no? Es más, así como he sido el ministro que durante mi gestión se han traspasado más servicios locales, también he sido el único ministro que ha dejado de traspasar servicios locales y ha tomado la decisión de no traspasar servicios locales. Lo hicimos el 2023, lo hicimos el año pasado y este año nuevamente lo vamos a hacer con 2 servicios locales. Uno de ellos es el de Antofagasta. Entonces, claro, yo comprendo, digamos, al alcalde, y no solamente él, sino que otros alcaldes que también pueden sentir que no se traspasan y significa que yo tengo que seguir con la educación y en realidad es una presión y la presión fiscal que también eso implica para ellos, en su calidad de sostenedores actuales. Pero también es cierto que uno tiene que cuidar la reforma, o sea, porque en ese mismo territorio, por ejemplo, en el otro lado tenemos Licancabur, que ha tenido dificultades, es en la zona de Calama, Tocopilla, ¿cierto?, que ha tenido algunas dificultades. Entonces, no es bueno en una misma región tener 2 experiencias que no sean necesariamente positivas, ¿ya? Tal es el caso, por ejemplo, de Atacama, donde tenemos el caso del SLEP de Atacama, que tuvo muchas dificultades, te lo supieron, pero al lado tenemos Huasco, que ha tenido éxito, ¿no? Ha logrado buenos resultados. Es uno de los que ha tenido mayor crecimiento en resultados de aprendizaje, es un servicio local que ha logrado estabilidad y desarrollo. Entonces, claro, en la región de Atacama uno ve las 2 caras de la moneda, ¿no? No nos puede pasar eso en ninguna región. Entonces, fundadamente, esto no es discrecional, no es una decisión política tampoco, es técnica. Es más, yo diría que mi sector es más amigo de que se traspasen a que no. Entonces, incluso es a contrapelo de la propia gente del gobierno, si uno quiere, a pesar de que el alcalde no es oficialista, esta decisión, porque es técnica. Muy convencido, además, de que es la decisión correcta. Yo tengo que cuidar a largo plazo Mira, yo podría pensar, el próximo año yo no voy a ser ministro. Problema de otro, digamos. Claro. Pero no puedo actuar con ese nivel de responsabilidad. Entonces, yo entiendo, la verdad es que no me molesta que digan aquello. Yo tengo muy claro cuál ha sido el proceso y por qué lo hemos hecho así. Y es precisamente aquello lo que ha logrado, como te decía al principio, esa estabilidad en la conversación sobre la educación pública. Y no es ni el primero, ni, estoy seguro, va a ser el único servicio local, el último, en postergarse por razones técnicas. Es más, el año pasado, por ejemplo, dejamos de traspasar Costa Central, que es el territorio que involucra Viña del Mar, Concón, ese sector. Y el otro que también no estaba concluido el proceso era el de Elqui, La Serena, ¿no? Esa es una. Y hubo un acuerdo en el Parlamento porque no llegábamos al 1 de enero con todos los procesos terminados.
Pero hubo un acuerdo en el Parlamento en el que se nos pidió transversalmente, particularmente ahí el senador Gaona, el senador Núñez, es decir, la UDI y el PC, que son de la región de Coquimbo, nos pidieron evaluar la posibilidad de traspasarlo a mediados de año. Entonces nosotros dijimos, bueno, puede ser que en la interrupción de las vacaciones de invierno podamos hacer el traspaso, dado que hay una interrupción de las clases, y estos 6 meses nos van a servir para llegar a los procesos que no estaban concluidos. Y lo hicimos, y hasta ahora han funcionado bien. Entonces uno no puede descartar que sean posibles construir acuerdos de ese tipo ya en el Congreso, ¿no? Claro. Yo no puedo tomar esa decisión por mí y ante mí, porque el año presupuestario, o sea, no puedo planificar un servicio local con la mitad de las platas, ¿no? A pesar de que son las transferencias propias de la ley de subvenciones. Eso es algo que tiene que ocurrir en el Parlamento, tiene que conversarse con la dirección de presupuesto más en profundidad. A mí lo que me corresponde como ministro es decir, esto es lo responsable, esto no es responsable, y tomar una decisión al respecto. Y ante lo mismo estaba viendo el listado de SLEP que van a comenzar a trabajar, ¿no? El 1 de enero. Y claro, usted mencionaba ahí desde lo geográfico, ¿no? SLEP de Aconcagua, Los Álamos, Los Andes, Los Parques, Marga, Petorca, Puelche, Santiago Centro, Tamarugal y Valle de Guillín. Valle de Guillín. El camino, digamos, de esto de SLEP, estoy poniendo la pregunta al revés, ¿no? Es ese tránsito, ¿no? El para llegar a trabajar ahora el 1 de enero de 2026. Así es un tránsito. El servicio local nacía administrativamente y se traspasaba a la escuela, habían algo así como 6 meses. Muy poco tiempo. Entonces, la primera decisión que tomamos, de hecho en ese tiempo yo era el subsecretario de Educación, fue antes de irme a Subdere, fue aplanar la cantidad de servicios locales a traspasar por año, porque teníamos 23 servicios por año. Entonces era inasible realmente. Dado que en los últimos años del gobierno del presidente Piñera no se habían traspasado casi ninguno, solo se alcanzaron a traspasar 11 de la primera etapa, y dado que además la transición terminaba este año. O sea, el 2025, en enero del 2025, es decir, hace ya 9 meses atrás, ya se habría terminado este proceso. Entonces claramente no daba. Entonces lo que hicimos fue alargar la transición hasta el 2029, creando del orden de los 10 servicios locales anuales y dándonos un espacio entre la creación del servicio y el traspaso de 2 años, ¿no? Entonces, eso nos permitió llegar mucho mejor estivado con la carga de cada servicio local al momento del traspaso. Es decir, cosas tan sencillas pero tan complejas, como tener sistemas de remuneraciones operando, ¿no? Porque fíjate que cuando asume un servicio local, son varias comunas. Claro. O sea, a mí me tocó trabajar en un servicio local hace muchos años atrás, cuando partió este proceso, y nos encontramos que en la comuna A hay un sistema de remuneraciones, en la comuna B hay otro sistema de remuneraciones, son 2 empresas distintas, y en la comuna C había un desarrollo propio. No comulgaban, o sea, no eran lenguajes similares, entonces había que hacer el proceso de transformación para unificar las bases de datos, para unificar los lenguajes, probar las cuentas, saber que las cuentas eran reales o no. Se cometieron muchos errores en los pagos de anticipación, se ensayan las cuentas, los directores ejecutivos ponen 3.000 pesos en la cuenta para transferir 1 peso a cada funcionario para saber qué cuenta es tan buena, qué cuál es tan mala, identificar las brechas, ensayar todo esto varios meses antes del traspaso para que cuando haya que pagar los primeros sueldos se paguen bien, ¿no? Cosas tan sencillas como esa, o como planificar las compras para que las escuelas tengan el material educativo, son parte de este proceso de identificar los elementos críticos del traspaso para que el traspaso sea exitoso. Entonces, efectivamente, todo esto que tú mencionas, Cristian, han cerrado exitosamente la mayor parte de sus procesos, sobre todo aquellos que son críticos. En el caso de Antofagasta tenemos 2 dificultades o 3 dificultades. Una, la extensión del territorio, porque es un territorio muy grande, muy amplio en términos geográficos, ¿no? La segunda es la tremenda presión de gasto que implicaron sobre todo las remuneraciones de Antofagasta, que son con negociaciones colectivas muy onerosas. Entonces, esto también genera una dificultad considerando que el tercer elemento de complejidad es que ninguno de los municipios de allá suscribió el convenio de transición y los planes de transición. Esos son instrumentos esenciales para la normalización financiera previa al traspaso. Pero la ley original estableció que esos instrumentos son voluntarios de suscribir por parte de los sostenedores. Y en circunstancias que en realidad no es, la práctica nos ha dicho que no tienen que ser voluntarios. De hecho, la ley que estamos modificando vienen obligatorios, ¿no? Y con sanciones si es que no se suscriben. Porque de verdad es muy complejo. O sea, nos hemos encontrado con situaciones como negociaciones colectivas que hacen justo antes del traspaso o con cargo al servicio local después del traspaso. Situaciones que la verdad generan problemas graves en la que terminan los recursos en vez de invirtiéndose en mejora educativa, solo en salario.
Y eso también es un problema. No queremos la educación pública para que sea una caja distinta la que paga, digamos, los salarios de los profes o de los asistentes, sino que queremos que los recursos efectivamente se comiencen a invertir en educación, en mejora educativa, en mejores condiciones de infraestructura. Y eso es un proceso que nos ha tomado más de lo que quisiéramos, dado que hemos tenido que ir cerrando estos hoyos con los que nos encontramos, ¿no? Ministro Cataldo, ¿y hasta qué punto no afectan precisamente situaciones como esta, hacen ruido en la gestión del ministerio? Porque en el último tiempo hemos visto, por ejemplo, inauguración de infraestructuras que son bien fundamentales, ni que decir los avances con la educación parvularia. Vimos incluso que se arma una mesa de diálogo para los liceos emblemáticos aquí en Santiago, que también nos parece relevante, un problema que se viene arrastrando hace tantos años. Pero por otra parte tenemos declaraciones a propósito del SLEP. Tenemos ahora este caso de los 2 funcionarios del Mineduc de Rancagua que fueron, digamos, los descubrieron no entregando licencias que no correspondían para poder tener licencias médicas, o sea, certificados para poder tener licencias de conducir. Para sacar licencia de conducir. Eso era. Y por otra parte, todo el tiempo que anduvieron con que no, si Cataldo se va a ir, no si viene cambio de gabinete, porque se va con Janet Jara. Mucho. La cantidad de horas que se terminan invirtiendo en cosas que no son propiamente educativas son increíbles. Yo diría que el ministro de Educación en Chile, y no creo que sea un problema exclusivo de este periodo, algo he conversado con otros ministros y a todos más o menos le ha pasado lo mismo, termina preocupándose más de procesos administrativos y de la política, porque además el Ministerio de Educación también es un ministerio que, no siendo político, lo digo en el sentido de que no es parte del comité político, sí. no es parte de la moneda, ¿no? Sí termina siempre estando muy en el centro de la discusión política, porque somos quienes gestionamos una parte muy significativa del país, de lo que ofrece el Estado como garantía, digamos. Salud y educación son ministerios que tienen esa característica. Entonces, nos distrae harto, pero sobre todo, claro, hace que se pierda de vista lo bueno que está pasando, ¿no? Mira, te podría nombrar muchas cosas, tú nombraste varias. Y efectivamente, yo quiero hacer un llamado para el futuro también. Chile tiene un sistema educativo que le falta mucho desarrollo todavía, que puede ser mucho mejor considerando los niveles de inversión que el país hace y decidió hacer en educación. Pero también tengo que decir que Chile tiene un buen sistema educativo, que ha logrado contener como casi ningún país los efectos de la pandemia en materia de aprendizaje, en materia de asistencia, en materia de vinculación, revinculación educativa, que tiene un sistema que he admirado en el mundo en términos de alimentación escolar, un sistema de financiamiento que con muchas dificultades aún logra sostener una operación. Creo que hay que superarlo, que hay que cambiarlo, pero eso es parte de un debate que tendrá que darse en el futuro. Entonces, a veces, por entrar en esa disputa, esta disputa electoral de que nos decía Cristian al principio, terminamos echándonos al bolsillo la confianza del país sobre un sistema educativo que es robusto, que tiene mucho espacio de mejora, pero que es robusto. En Chile, estudiar en la universidad, para lo que pasa afuera, en Latinoamérica, en nuestros países vecinos, un profesional chileno es un buen profesional, reconocido, destacado. Y en educación escolar lo mismo, nosotros estamos teniendo resultados de aprendizaje históricos. En cuarto básico logramos los mejores resultados de aprendizaje de los últimos 20 años. No solamente superamos la pandemia, superamos los últimos 20 años en el nivel de aprendizaje al que llegamos. Entonces, claro, si uno quiere pegarle al sector educacional, uno puede decir lo que aparece en la prensa, a veces escrita sobre todo, de que hay no sé cuántos niños que les falta, que no saben leer. Claro, lo que nadie dice es que esa cifra de niños y niñas era mayor antes, pues. Y el año pasado era más grande, y el año antepasado era aún más grande, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, uno se puede quedar con la parte del vaso medio vacío, pero creo que es bueno para el sistema educativo, para la familia, para los profesores, que en algún minuto también empecemos a reconocer lo positivo que tiene el sistema educativo. Porque, insisto, la confianza es determinante para que sigan haciendo bien su trabajo. Y que los profes no se vayan del sistema, por ejemplo. Claramente. Que es un problema que tenemos hoy día. Claro, ¿cómo no lo van a hacer si ser profe hoy día es muy difícil? Pero además que nadie reconozca la labor que hacen, que todos los días estar leyendo, escuchando de que no funciona, que lo hacen mal, que no sé qué, que los niños no aprenden, es demotivante. Si al final del día es a lo que te dedicas y a lo que decidiste darle toda tu vida, los mejores años de tu vida, ¿no? Entonces yo creo que es importante que hagamos esa reflexión como país también. Bueno, que es difícil formar profesores, también lo hemos hablado más de alguna ocasión hoy en día, por ejemplo, a todo el tema de salud mental, de la falta de educación cívica en las aulas, hay un montón de cosas que hay que hacer. Pero imagínate invertir todo lo que invierte el país en formar profesores y que se nos vayan al pocos años de haber entrado a trabajar como profe en el sistema. Claro. O sea, no tiene sentido. Entonces creo que es importante actuar con un poquito más de responsabilidad sobre esto. ¿Y usted se nos va a ir como ministro? Eventualmente, pues. No, yo digo ahora para apoyar en la última línea de la carrera a Janet Jara. Mira,
Lo voy a volver a... Mira, yo hoy día soy ministro de Educación y no tengo en mi perspectiva hacer nada que no sea distinto a eso y muy concentrado en eso con todo el equipo. Ahora, dicho aquello, yo tengo una máxima y es que nunca hay que escupir al cielo. Porque, claro, ¿qué pasa si el día de mañana, por alguna razón que hoy día desconozco, llega a suceder? Después van a decir, Cataldo mintió, lo tenía guardado, no sé qué. Entonces, yo siempre prefiero, a pesar de que eso significa que me siguen preguntando, quien toma la decisión y me invitan y me lo plantean como una definición política, obviamente que yo estoy disponible. Mira, estoy disponible para ser subsecretario del Interior, no voy a estar disponible para otras tareas. Ahora, insisto, y esto es lo más importante, yo soy el ministro de Educación, tengo todos estos desafíos de los que hemos hablado ahora y otros más, y no tengo cabeza para pensar en algo diferente a concluir esta tarea, porque además lo digo como profe también, como profesor y alguien que se ha dedicado muchos años a esto desde distintas áreas. Es un honor tener el rol que tengo. No puedo me molesto tanto, cosa que generalmente no sucede. Yo me tomo las cosas bien con Andina, las críticas y eso, pero tanto el video que hizo la UDI, donde caricaturizaba mi rol, porque ya eso entra en otra dimensión, ¿no? O sea, yo entro todos los días antes de las 8 de la mañana, estoy en la oficina, no me voy antes de las 11 de la noche, habitualmente me voy al final, cuando cierro el ministerio, porque creo que hay que darlo todo, y eso significa crítica en la casa, porque te dicen, oye, pero ya, pues, ponle límite. Trabajaba menos como profe. No, porque trabajaba menos en cualquier otro lado, haciendo cualquier cosa. Lo que ocurre es que esto es una vez y uno tiene que darlo todo, como dicen los deportistas. Hay que dar el 110%. ¿Se pasó una línea, creo, ahí, en ese video? ¿Se traspasó? No, yo creo que sí, de todas maneras. Yo creo que fue absolutamente... Mira, por varias razones. Uno es la caricatura de una persona, más allá que soy yo, que tiene un rol de Estado. O sea, yo no soy el ministro de Educación de unos, soy el ministro de Educación de todos. Guste o no guste, digamos. Entonces creo que eso es algo relevante. Segundo, se ponen dudas sobre las institucionalidades. Y eso también es complejo. Porque yo no me represento a mí ni represento al PC. Yo me represento al Ministerio de Educación. Con toda la institucionalidad que hay detrás, y representamos la gestión del 20% del gasto público, nada más ni nada menos, ¿no? Y en tercer lugar, porque se dio una coyuntura muy particular y que era todas las críticas que la candidata de ese mismo sector hacía respecto a todo el tema de las fake news y todo lo que surgió a propósito de que se le acusaba de estar con Alzheimer, etcétera. Entonces me pareció un poquito incoherente, ¿no? Inconsistente con lo que estaba sucediendo precisamente con su propia candidata desde otro sector. Creo que no es una buena estrategia, me parece que es inapropiado. No todo vale en la política ni en la... Yo soy de ese principio. Creo que es muy importante resguardar las formas, sobre todo en un momento en que esas formas están en crisis, y eso no solamente genera un problema de confianzas. La discusión política es de ideas, la discusión política es de contenido, la discusión política es sobre distintas formas de entender el país, no de si nos burlamos más o menos de nuestro adversario. Si le inventamos mentiras, enfermedades falsas o caricaturas como las que vimos. Entonces creo que hay que superar eso. Eso mismo hace que la gente se aleje de la política y me parece que hay que dignificarla un poquito más. ¿Y eso que usted le caía bien a Matei? Oiga, ministro Cataldo, ¿está todo listo para pagar la deuda histórica, para empezar los pagos? Estamos en ese proceso, se paga ahora en octubre, estamos muy ansiosos. Sí, lo que está hoy día ocurriendo es que se están terminando de validar los datos de aquellas personas que postularon a la plataforma, porque obviamente tienen que cumplir con todos los requisitos de la ley. Así que estamos procesando ahora esas nóminas para que puedan salir las resoluciones que identifican a los beneficiarios y dan la instrucción a la tesorería de pagar. Eso nos tiene súper contento, la verdad, porque yo sé que hay esta ansiedad de parte de los profesores que van a ser los beneficiarios. Nosotros también estamos ansiosos porque es algo histórico, o sea, va a ser un momento muy lindo, pero también tengo claro que va a ser un momento de hartas tensiones porque obviamente vamos a tener que empezar a responder a todos los que no se les pagó y se les va a pagar después, por qué razón, los que no calificaron y tienen que subsanar algún tema. Sabemos todo eso, es parte del proceso. Pero sí, estamos muy preparados y... ¿Como que les va a llegar un mail a estas personas? Digo, para quienes nos están Sí, escuchando. se les va a informar naturalmente y también todos pueden revisar esto en soluciondeudhistórica.mineduc.cl, que es donde está la información, es la plataforma donde postularon. Entonces también ahí les va a salir en su sesión, porque esto se ingresa con clave única, si están o no ya en la lista definitiva. Eso durante el mes de octubre.
porque igual comprimimos mucho los procesos administrativos para poder pagar este año, ¿no? Nos parecía importante partir, bueno, fue parte del acuerdo también con los profesores, así que nada, pues estamos ahí con los equipos corriendo y además colaborando con otras instituciones. Por ejemplo, nos ha tocado preguntarle a los alcaldes de las comunas si ellos pagaron o no la asignación, porque algunos municipios pagaron, entonces tenemos que chequear en algunos antecedentes, preguntando a las instituciones también, al registro civil, por las personas que están vivas o no. Esto implica mucha iteración e interacción con instituciones públicas para poder procesar los pagos. Así que súper contento de que el proceso ya esté llegando al momento culmine. Trabajo en equipo, que es lo mejor que podemos hacer como país, además, y como Estado, que es algo que se ha repetido mucho en esta conversación. Ministro Cataldo, muchísimas gracias por estar aquí, mucho éxito con la discusión del presupuesto, que eso lo necesitamos todos, con el CAE, y bueno, en fin, con todas las decisiones que se toman para mejorar la educación en el país. Muchas gracias, Sandra. Gracias, ministro.